Hermanos, en esta parábola que tiene por tema ahí los labradores malvados, o podría ser la parábola de la viña, el Señor la está dando allí en el templo en Jerusalén, después de que los escribas, los ancianos y los fariseos le habían confrontado al Señor, preguntándole con qué autoridad estaba haciendo lo que hacía ahí en el templo, cuando sacó a todos los vendedores a latigazos. Ellos le preguntaban con qué autoridad y el Señor les hace otra pregunta a la cual no se la contestan. En ese momento es que el Señor les empieza, después que no le han contestado la pregunta, les empieza a relatar esta parábola. Cuando los fariseos, porque estaban los fariseos, estaban los ancianos, estaban los escribas, estaba mucho pueblo más de que habían llegado, que estaban ahí reunidos, cuando empiezan a oír esta parábola de la viña, inmediatamente, hermanos, ellos entendieron de qué estaba hablando el Señor. Porque esto de la viña era muy conocido para todo el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la viña. Se habla mucho también de esos elementos que están dentro de la viña, como es lo que el Señor llama o hace para proteger esa viña, como es el vallado, o sea, la valla, la cerca, como es el lagar, o sea, el lugar donde se pisoteaban las uvas para hacer el jugo y ahí sacar el vino, y también la torre. Todo eso, hermanos, los oyentes entendían perfectamente de qué el Señor estaba hablando. No les era desconocido a ninguno de ellos, puesto que eran especialmente, hermanos, a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. No les era desconocido de qué estaba hablando el Señor. Por eso al final en el versículo 12 dice que entendieron que estaba hablando de ellos. Todo lo que el Señor estaba diciendo se refería precisamente a ellos. No lo desconocían. Sabían perfectamente a qué se refería el Señor cuando habla de esta viña y de estos labradores que deberían de estar al cuidado de la viña y darle al dueño de la viña el producto de esa viña. Entonces, hermanos, y lo entendían porque en el Antiguo Testamento se habla mucho de esa viña. Se habla de esos elementos. Y se habla de que, aunque el Señor cuidó mucho esa viña, la viña no le dio los frutos de justicia que el Señor esperaba. En el Salmo 80, el versículo 8 en adelante, el Señor habla acerca de esa viña. Él dice, de Egipto traje a mi vid. Él dice vid. Y dice allí, estoy parafraseando, y dice allí de que al lugar donde iba a plantar esa vid, Él echó fuera a todas las naciones que habitaban en ese lugar. Limpió el terreno, lo preparó para que la vid echara raíces, sarmientos y vástagos. Y dice el mismo Salmo que esa vid creció. Esa vid se extendió hasta el mar, creció hasta el río. Es decir, que la vid que el Señor que había preparado, aquel lugar donde lo llevó de Egipto, por eso dice, de Egipto traje a mi vid. Esa vid creció mucho, se extendió.
Pero los labradores eran descuidados de esa vid. Y dice que cualquiera que pasaba por el camino se aprovechaba de los frutos. Y hablando de los enemigos, dice, aún los cerdos salvajes se aprovechaban de los frutos de la vid que el Señor había plantado. En el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, versículo 2 en adelante, también se habla de esa viña. ¿Cómo dice esa porción? Yo creo que todos lo deberíamos de saber. ¿Cómo dice? Capítulo 5, Isaías, versículo 2 en adelante. Dice, ahora cantaré el canto de mi amado, empieza así. Y que el amado había plantado una viña en una ladera, en un lugar fértil. La había cercado, es decir, había puesto un vallado. La limpió, la sembró de vides escogidas, edificó en medio de ella una torre y también un lagar. Son los elementos que se está hablando ahí. Viña, vallado, despedregó el lugar, lo limpió, lo sembró de vides escogidas, edificó una torre para vigilancia, hizo un lagar para recoger el fruto, y él esperaba que esa viña, con tanto cuidado que él había preparado, habiendo puesto gente para que la cuidara, él esperaba que diera uvas. Pero dice la Escritura que sí dio uvas. ¿Pero qué clase de uvas? Uvas silvestres. No eran buenas. Eran uvas silvestres. Eso fue lo que produjo esa viña. Y más adelante, el Señor, en ese mismo capítulo de Isaías 5, más adelante dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que ese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y en el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Está bien claro. Esa viña de la que el Señor estaba hablando, él dice la casa de Israel. Entonces no había ninguna duda. Cuando el Señor habla de esta parábola, que está hablando precisamente, esa viña es la casa de Israel. Y entonces, hermanos, no es que se trate acá cuando vamos a meditar sobre esta parábola, no es que vayamos a hacer una interpretación alegórica. Ya sabemos que las interpretaciones alegóricas pues no son muy adecuadas cuando se hacen interpretaciones alegóricas de la Biblia, porque la gente puede decir cualquier cosa, una alegoría, cualquier cosa que se les ocurra. Pero no podemos pasar por alto, por supuesto, de que es una parábola bien clara, con elementos que se están refiriendo a Israel, con elementos que ya son muy conocidos en el Antiguo Testamento y que fácilmente se pueden identificar con esta parábola que aquí hemos leído. Entonces la parábola se inicia en el versículo 1 diciendo, un hombre plantó una viña.
Desde que se empieza con esa frase, los oyentes ya inmediatamente sabían quién era ese hombre que estaba hablando en una forma figurada. Porque ya sabían de que la viña, dice el Señor, es la casa de Israel. Y Jehová fue el que plantó esa viña. Dios fue el que plantó esa viña. Por eso dice, un hombre plantó una viña. El dueño de esa viña, el padre de esa viña, el padre de la nación hebrea, pues era nuestro Dios. Él es el padre. Y el dueño de ella, y el dueño de esa viña, por derechos de redención, porque él la había redimido. Entonces, ese hombre que plantó la viña es el Padre Celestial, es nuestro Dios. Y eso lo entendieron perfectamente los oyentes, porque ya en el Antiguo Testamento se dice que la viña es Israel y el Padre de Israel, el dueño de Israel, es nuestro Dios. No cabía duda. Desde que el Señor inicia, ya sabían de qué estaba hablando. Y más cuando dice, la acercó de vallado, inmediatamente lo lleva a donde Isaías, capítulo 5, versículo 2. Inmediatamente. Vallado, cavó un lagar, edificó una torre. Todo eso, hermanos, esos elementos, lo que nos enseñan es el cuidado que Dios tiene por su pueblo. Dios ha llamado a un pueblo, hermano. Dios llamó al pueblo hebreo y Dios fue su cuidador. Dios era el que los guardaba. Dios era el que los protegía. El que estaba atento a las necesidades era Dios. Ese es el cuidado. Eso es lo que refleja esos elementos que Él plantó en la viña. El cuidado amoroso de Dios por su pueblo. Por eso dice la Escritura, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Estaba atento. Si vagaban por el desierto desde que trajo a esa vid de Egipto, ahí los cuidaba el Señor. Les proveía de todo lo necesario para aquel éxodo en el desierto. Alimento, agua, protección contra sus enemigos, una nube que les diera sombra, una llama de fuego que los alumbrara. Nada les faltaba. Aún hay una porción en un versículo que dice que el mismo ángel de Jehová, cuando iban en la marcha, el mismo ángel de Jehová se puso en la retaguardia, o sea, atrás, donde ellos iban marchando para protegerlos. Él es su protector. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alrededor de su pueblo está ese vallado. Dios mismo es la valla, Dios mismo es la protección para su pueblo. Eso refleja eso que está diciendo, que en la viña edificó el vallado, la cercó de vallado, sembró un lagar, tuvo un lagar, o cavó un lagar, era como una pila en donde se echaba la uva. Y la gente en esa uva lo que hacían era pisotear la uva para sacarle el jugo. Eso era como hacían el vino, con los pies, hermano. Tal vez se los lavaban, por supuesto. Y luego el jugo salía por algo que le habían hecho en la parte de abajo. Pero ese era el lagar. Entonces lo cavó porque el Señor estaba confiando en que iba a haber fruto de esa viña. El Señor no llama a un pueblo, hermanos, para que no dé fruto.
Porque cada uno de aquellos que el Señor llama somos obreros de la viña. Y el obrero hace que la viña produzca fruto. Y para eso es que el Señor llama al pueblo hebreo y llama también a otro pueblo que después dice la Escritura que lo llamó en lugar del pueblo hebreo, porque no dieron frutos. Para eso cavó el lagar. Edificó la torre como para ver de lejos al enemigo, como un vigía. Y aquí está, y la arrendó a unos labradores y él se fue lejos. El dueño de la viña se fue lejos. Y la arrendó. Es decir, que él buscó gente que cuidara la viña. Gente que la guiara. Gente que fuera responsable con aquella viña y que la hiciera producir los frutos que el dueño esperaba, porque él se había ido lejos. Tal vez algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué si es Dios y por qué se fue lejos? Bueno, en esa época del Antiguo Testamento, más o menos que se fue lejos porque el Señor le dejó la autoridad, el gobierno de la nación hebrea a los reyes. Al principio solamente era Dios el que los dirigía, el que les hacía esto, les daba las leyes, pero como el pueblo quiso reyes, Dios se los puso. Y ya los reyes gobernaban. Ya los reyes hacían, hermanos, algunas obras, trabajos o leyes que Dios las hacía cuando no habían reyes. Pero ahora los había puesto allí, eran ellos los responsables. Por eso dije, se fue de lejos. Como que el Señor delegó a aquellos gobernantes la función que él hacía antes de que hubieran reyes. Pero por supuesto nunca se descuidó. Siempre el Señor estaba atento. Siempre el Señor estaba dentro de su pueblo. Y los reyes y los gobernantes, ellos eran responsables ante Dios. Pero el Señor arrendó a unos labradores. Ahí es donde los fariseos, escribas y ancianos y príncipes de Israel entendieron que esos labradores eran ellos, a los que él se estaba dirigiendo. Porque también en el Antiguo Testamento a los líderes de Israel se les llama labradores. Se les llama pastores y labradores. Entonces inmediatamente entendieron que se estaba refiriendo a ellos. Y siempre en el versículo, ya en el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña y a su tiempo. Por supuesto que cuando se plantó la viña, tuvo que tardar varios años para que produjera. Pero el dueño sabía el tiempo en que aquella viña iba a estar cargada de frutos. En que ya los labradores habían hecho el mosto y habían sacado el vino y el dueño, pues, mándenme las tinajas de vino que me corresponden. Y fue a su tiempo, no antes. En el libro de Levítico hay una ley, Dios dio esa ley, de que cuando los hebreos sembraran frutales, frutos de toda índole, y si el árbol o lo que habían sembrado producía a los 3 años de sembrar, ese fruto era prohibido que el pueblo lo comiera. Le llamaban fruto incircunciso. No lo podían comer. La ley en Levíticos.
pasaba otro año y el cuarto año tampoco lo podían comer, porque ese fruto era consagrado a Jehová. Se lo consagraban a Dios. Al quinto año sí ya podían aprovecharse del fruto. Hasta el quinto año. Esa ley está en Levítico. Por eso dice a su tiempo, probablemente pues a los 5 años de haber plantado la viña y de habérsela dejado a los labradores. Él envía a un siervo. Vaya el siervo a mi viña y dígale a los labradores que me envíen la parte que me corresponde. Por supuesto, no les iba a pedir todo lo que había producido la viña, sino una parte. Ese era el contrato que se hacía en esa época. Estaba estipulado cuánto le iban a dar de fruto. Y así se hacía, por ejemplo, en nuestros países. Se alquilaba una manzana, digamos, a un agricultor, y como no tenían efectivo para pagar cuando era el alquiler, el dueño se ponía de acuerdo con él en que le iba a dar tanto de maíz. No me acuerdo cómo se le llama ese trato, ¿no se acuerda, hermano? Supuestamente era arrendatario, pero lo rentaban por medio del grano que... Sí, pero tenía un nombre. Tenía un nombre. Bueno, pero lo que les quiero decir es que así se hacía. Le daban al dueño una parte que era convenida. Me va a dar un saco de maíz o tanto, no sé, lo que se ponían de acuerdo. Eso era lo que quería el dueño de esta viña. Ya era tiempo. Pero entonces, ¿qué dice la Escritura? Versículo, más ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías, Eso fue lo que le enviaron al dueño. A su siervo, todo golpeado. Y sin nada de fruto. No recibió fruto. Lo que recibió fue golpes. Entonces aquellos labradores, hermanos, no estaban sujetándose a lo establecido por el dueño de la viña. Se habían rebelado. El hombre siempre se ha rebelado contra lo que ha establecido nuestro Padre Celestial. Siempre ha habido rebelión, oposición. En vez de traerle al Señor los frutos de justicia que el Señor demanda de cada uno de nosotros, el hombre le vuelve ingratitud, se vuelve ingrato contra su dueño, contra su hacedor. Eso ocurrió. Pero Dios tiene misericordia. A pesar de nuestras infidelidades, a pesar de lo que hemos sido hermanos groseros, ingratos con nuestro Dios, Él siempre tiene compasión y su amor se extiende. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Que no nos destruye a la primera desobediencia. No nos destruye la primera infidelidad. Tiene paciencia. El Señor tuvo paciencia con estos labradores. No los destruyó, sino que dice, volvió a enviarles otro siervo. Aquel fue primero con las manos vacías. El Señor extiende su paciencia. Les voy a enviar a otro. Les voy a enviar otro siervo. Pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Con esto fue peor. Al primero solo lo golpearon. Aquí fueron más ingratos. Lo golpearon, le hirieron la cabeza a pedradas y lo enviaron afrentado, avergonzado.
humillado. Fue peor que el primer siervo. No, los labradores endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. Pero la misericordia, la gracia de Dios se extiende todavía. Y dice el siguiente versículo: volvió a enviar otro. No se cansó el dueño de la viña. Envía a otro. Y a este le fue peor. A este lo mataron. No solamente lo golpearon. Aquí la acción de aquellos labradores fue peor, porque lo mataron. Pero a pesar de eso, le envió a enviar a otros muchos. Qué paciente es el Señor de la viña. Qué paciente es. Golpeando a unos y matando a otros. Golpeando a unos y matando a otros. Ahora bien, ¿quiénes son esos siervos que el dueño de la viña envió a su viña? No cabe duda, y aquí no es que estemos alegorizando, pero no cabe duda porque hay evidencias en el Antiguo Testamento de que se está refiriendo a los profetas. Dios envió profetas al pueblo de Israel en todo tiempo. Dios envió profetas con un mensaje siempre de arrepentimiento. Siempre el pueblo de Israel, aunque Dios los cuidaba, como está en la parábola, Dios los atendía, pero ellos no producían lo que Dios deseaba que produjeran. Al contrario, eran desobedientes, se apartaban de los caminos de Dios. Entonces Dios enviaba a sus siervos, y los siervos de Dios eran los profetas, que iban con su mensaje. Siempre llevaban un mensaje de reprensión al pueblo de Israel o un mensaje de arrepentimiento. Que se arrepintieran de sus malos caminos porque no estaban produciendo los frutos que Dios quería que produjeran. Y así nosotros vemos en la Biblia cuántos profetas envió. Envió a muchos, envió, digamos, a Jeremías. ¿Y qué hicieron cuando Jeremías llega con el mensaje de que se arrepintieran y que si no los iba a enviar cautivos a Babilonia, a servirle al rey de Babilonia? ¿Qué hicieron cuando Jeremías llegó con ese mensaje? Dice la Escritura que lo azotaron, es decir, lo golpearon. Y lo pusieron en la cárcel, en el cepo, porque era un siervo de Dios que le llevaba un mensaje a la viña de Israel. Y más adelante, también refiriéndose a Jeremías, dice que lo metieron a una cisterna sin agua, llena de lodo, lo bajaron con lazos hasta el fondo. Y ahí lo tuvieron. ¿Por qué? Porque predicaba a la viña que se arrepintieran, que le dieran fruto, que Dios, los frutos que Dios les había indicado que produjeran. Lo metieron a la viña, al fondo de la cisterna. Por supuesto, después lo sacaron. Pero eso era lo que hacían. Y a otros mataron. ¿Qué sucede en 2 Crónicas, capítulo 24? Se habla que mataron a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Lo apedrearon y lo mataron en el patio del templo. Llegó Zacarías con un mensaje de arrepentimiento. Este Zacarías no es el que escribió el libro de Zacarías, ya vamos a ver ese otro. Este es hijo del sacerdote Joiada. A este lo mataron a pedradas
así como hicieron con esos siervos de la parábola. Lo apedrearon y lo mataron en el patio del templo. Allí les había ido a predicar y allí lo mataron. El Señor, en el Evangelio de Mateo, habla de que mataron a Zacarías, hijo de Berequías, entre el templo y el altar. Este es el otro Zacarías. Y de este el Señor habla. ¿Y por qué lo mataron? Porque llegó a la viña a buscar el fruto de Israel y lo que halló fue desobediencia. Y les empezó a predicar el mensaje de arrepentimiento. Pero lo mataron. Por eso el Señor, cuando llegó a Jerusalén y la vio, dijo: oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso fue lo que el Señor dijo cuando vio Jerusalén. Se acordó de todos los siervos que el pueblo había matado, apedreado. Cuando Esteban estaba predicándole en el capítulo 7 del libro de los Hechos al pueblo de Israel, les dice estas palabras: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? Decir que perseguían a todos. No les gustaba la predicación, no les gustaba que les dijeran que se arrepintieran de sus malos caminos. ¿A cuál de ellos no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahí Esteban reconoce también de que persiguieron a los que fueron enviados con el mensaje, a los siervos que Dios envió a la casa de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire que esto lo iban entendiendo ellos con más facilidad que nosotros. Con más facilidad que nosotros. De una vez cuando dice, les envió un siervo, este fue tal profeta o el otro profeta, los muchos profetas. Por eso dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Es que a todos los perseguían. Eran duros de cerviz, como dice la palabra, e incircuncisos de corazón. Duros. Pero miren, hermanos, que Dios es bueno. Le mataron a todos y todavía el Señor muestra misericordia. Y ahora dice, por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Qué grande e incomprensible es el amor de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Que viendo la dureza y vileza de un pueblo, matadores, apedreadores, escarnecedores de todo, ahora viendo que le matan a muchos de sus siervos, muchos de sus profetas, hoy les voy a enviar a mi hijo amado. A él sí le van a tener respeto. ¿Le tuvieron respeto al hijo amado que el Señor envió? No le tuvieron respeto. Esa palabra respetar también en el griego significa reverenciar. Por tanto, sería correcto que tendrán reverencia por mi hijo. Pero no la tuvieron. No la tuvieron. No tuvieron. Y esta porción que acabamos de leer es una maravillosa ilustración
de la obra redentora para la cual Jesús fue enviado. El apóstol Pablo, en Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, dice: y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así como en la parábola, el Señor envía a recoger los frutos cuando en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, así el Hijo de Dios vino cuando se llegó o cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando ya todos los profetas, todos los siervos, hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas antiguos testamentarios, lo mataron también. Entonces Dios envía a su Hijo. Y aquí en la parábola dice: envía a su Hijo, envía a su Hijo. Qué bueno es Dios. Y en el Evangelio de Juan dice: y vino el Hijo lleno de gracia y de verdad. Dios envió a su Hijo lleno de gracia y de verdad. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso, la venida de nuestro Señor. Lo que el Padre Hijo, lo que los evangelios nos dicen de que es su unigénito, de que es el amado, y lo envió a nosotros, lo envió a cada uno de nosotros, que estamos muertos en delitos y pecados, para que creyendo en Él tengamos vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí, hermanos, el Señor envía a su viña a su Hijo amado. Tendrán respeto por mi Hijo. Pero en el verso 7 dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. No tuvieron respeto. Ahora querían adueñarse de la propiedad. Ya no ser solo labradores, sino ser dueños de la viña. Entonces, hermanos, lo que hicieron fue matar al Hijo y lo echaron fuera de la viña. Como dice en el libro de Hebreos, que Jesucristo sufrió afuera de la puerta, o sea, afuera de Jerusalén, en el monte. Así fue con él, este siervo. Lo mataron y lo echaron fuera de la viña, afuera. Vean cómo el paralelismo hay entre esta parábola y lo que el Señor es. Cómo Dios envió a su Hijo. Cómo Él también sufrió. Cómo también lo mataron. Hicieron lo mismo. Cómo planificaron matarlo una y otra vez. Al Hijo amado del dueño de la viña. Y esto fue lo que hicieron. Matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. No dudaron en matarlo. Ahora el Señor les pregunta, porque le está diciendo la parábola: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y se contesta: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El Señor hace esa pregunta. Ya le mataron sus siervos, no obtuvo frutos, por tanto siervo y siervo y siervo que mandó, y a todos los apedrearon, los mataron, les envió a su Hijo, lo mataron,
lo tiraron, pero todavía quedaba el dueño. Se habían olvidado los labradores que aunque mataran, quedaba el dueño. Ahora se preguntan, ¿qué les hará el dueño a esta viña? Cuando les dice la palabra, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eso cuando Él les dice, dará su viña a otros, eso les preocupó grandemente. Y aunque aquí Marcos no pone las palabras, en Mateo sí las pone. Cuando dice, le dará su viña a otros. ¿Cómo dice en Mateo después de eso? Dios nos libre, dijeron. Dios nos libre de que la viña de Israel se la pase a otros. Dios nos libre de eso. Pero como ellos rechazaron todo, rechazaron la bondad, la paciencia, la misericordia, el amor de Dios, no produjeron los frutos de justicia. No fueron ejemplos para las naciones de llevar la paz de Dios, el mensaje de Dios, sino que al contrario absorbieron lo que las naciones tenían. Se hicieron idólatras. Todo lo que los pueblos de los alrededores, ellos lo agarraron en lugar de ellos de ser luz para esos pueblos. Como ustedes no produjeron frutos, la viña se la paso a otros. Y ahí es donde nosotros somos bendecidos. Ahí es donde el amor de Dios nos alcanzó a nosotros. Ahí es donde les dolió a los hebreos que dijeron, Dios nos libre. Pero ya Dios les había dado tiempo. Y Dios buscaba un pueblo que le diera frutos. Por eso dice, me voy a buscar otro pueblo que ese pueblo sí dé frutos. Y ahí, hermano, es donde nos ubica a nosotros. Ahí es donde nosotros entramos. En Mateo dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos. Eso lo dice a los judíos. El reino de Dios, o sea, esa viña la que está hablando, será quitado de vosotros y les será dado a otros que produzcan los frutos que una viña del Señor debe de producir. ¿Es cierto, hermanos? El Señor nos llamó a nosotros. Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Somos bendecidos por la gracia y misericordia de Dios. Pero eso también, hermanos, tiene responsabilidades de nosotros. Dios nos ha dado bendiciones que sobreabundan. Y hasta aquí la mano de Jehová no se ha apartado, hasta aquí nos ha sostenido. Han venido pruebas, como dice el canto, han venido tempestades, han venido tribulaciones, pero estamos de pie, porque el Señor nos sostiene. Pero junto con toda esa bendición que Dios da a nuestra vida, tenemos las responsabilidades de producirle al Señor, de darles muestras de que somos agradecidos con Él por la obra que ha hecho en nuestra vida. Y darle los frutos que este pueblo no le dio. Porque ellos endurecieron su corazón. De tal manera que cuando le es enviado el Hijo, lo que hacen es matarlo y crucificarlo allá en el monte. Tenían duro su corazón. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos, por esa desobediencia fueron desarraigados y nosotros fuimos plantados. Nosotros estamos plantados. Esa es la bondad y misericordia de Dios.
para con nosotros. Dios tuvo compasión, paciencia con este pueblo. Pero ellos fueron siempre duros de corazón. Duros. Y luego el Señor dice más adelante, cuando terminamos, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, gracias a Dios. Y después les dice, para aclararles que se refería a ellos, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra, la roca, que es Cristo, fue desechada por los edificadores, que son los líderes del pueblo de Israel. Lo desecharon, lo tuvieron en menos, lo menospreciaron cuando Él vino a ser cabeza de ángulo y viene a ser cabeza de la iglesia, cabeza de un pueblo. Por eso dice el apóstol Pedro en la primera epístola que nosotros somos nación escogida, pueblo, sacerdocio santo, pueblo escogido de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató. O sea, esa es la responsabilidad. Anunciar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero somos ese pueblo escogido, nación santa, redimidos por Dios, para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos su amor, para que anunciemos su misericordia, para que anunciemos su poder y para que anunciemos que Él viene pronto por este pueblo. Bendito sea Dios. Eso les dice el Señor. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí viene. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Desde que empezó el Señor ya ellos entendieron. Desde que empezó que dijo un hombre plantó una viña, desde ahí entendieron de qué viña estaba hablando. Cuando el Señor envía a sus siervos, entendieron quiénes eran esos siervos a los que ellos habían apedreado, encarcelado, matado, herido. Entendieron. Ellos entendieron quiénes eran los labradores que hicieron todo eso. Ahora lo que no entendían era que el Señor le iba a dar esa viña a otro pueblo. Eso sí, ellos no les cabía en la mente. No les cabía en la mente que Dios los dejara a ellos y buscara otro pueblo que no fuera hebreo, que fueran los gentiles. Eso ellos no lo habían meditado. Pero el Señor, hermanos, con tanta paciencia, tantos siglos de tratar con ellos, cuando envía a su Hijo es para otro pueblo. Y ahí estamos nosotros, hermanos, dentro de ese pueblo, nación santa, adquirida por Dios, hijos de Dios, con una ciudadanía allá en la patria celestial. Maravilloso y misericordioso es nuestro Dios. A Él sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Dios les bendiga.